Esta es una serie de sermones llamado Dios y nuestros cuerpos, dados en la iglesia New Life Fellowship en Queens, Nueva York, en la voz de Ana María Ampuero. El tema de hoy es la relación entre espiritualidad y sexualidad, 23 de abril del 2023. Mi nombre es Rich Villodas. Soy el pastor principal aquí en New Life Fellowship en Queens, Nueva York. Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Dios y nuestros cuerpos, que durará unas 10 semanas. Exploraremos la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad, y es un tema muy importante para nosotros. A lo largo de la serie abordaremos diferentes aspectos relacionados con este tema. Durante las próximas 10 semanas vamos a adentrarnos en aguas profundas. La razón por la que estamos abordando el tema de la espiritualidad y la sexualidad en esta serie es triple. En primer lugar, tenemos una convicción teológica importante en New Life de que nuestra espiritualidad y nuestra sexualidad no deben separarse. Existe una conexión entre ambas. En segundo lugar, como congregación, siempre nos hemos sumergido en temas culturalmente radicales, como racismo, política. Sin embargo, no hemos abordado la sexualidad a este nivel y queremos ser una comunidad basada en la verdad, dispuesta a hacer las preguntas difíciles y a participar en conversaciones importantes. Creemos que si no podemos hablar sobre algo, revela que estamos dominados por la vergüenza. Queremos estar bajo el poder de Jesucristo y no de ninguna otra cosa. Y en tercer lugar, nuestra sociedad está experimentando cambios rápidos y como iglesia queremos involucrarnos, luchar, bregar teológica, emocional y relacionalmente con estos cambios. Durante las próximas semanas exploraremos temas importantes relacionados con la espiritualidad y la sexualidad. Hablaremos sobre el quebrantamiento sexual y el trauma, la vergüenza y la sexualidad, el poder dañino de la lujuria, la santa alianza del matrimonio, la sagrada vocación de la soltería, la iglesia como la familia de Dios y su rol en las varias guerras culturales, la identidad de género y otros temas. También tendremos varios seminarios en nuestra iglesia sobre el impacto de la vergüenza en Jesús, la iglesia y la comunidad LGBTQ+, así como la disforia de género. Sé que las próximas semanas serán intensas, pero quiero que estén preparados. En New Life creemos en la comunicación desde un sentido de autoconciencia. Queremos hablar desde el corazón, no solo predicar a todos en masa, sino hablar directamente a cada uno de ustedes. No quiero simplemente hablar a los ojos, sino escuchar con atención a sus experiencias individuales. ¿Alguna vez has escuchado un sermón y pensado que era para alguien más, pero no para ti? A lo largo de esta serie quiero escuchar lo que Dios tiene que decirte a ti y a mí. Así que vamos a embarcarnos en este viaje juntos como comunidad, escuchando atentamente. Para iniciar esta serie vamos a explorar el libro de Romanos, capítulo 12. Les invito a abrir sus Biblias. En estos versículos ofreceré algunas reflexiones teológicas y luego exploraremos sus implicaciones. Mi esperanza para este sermón es que sea una introducción. Obtendremos una visión general de su significado y descubriremos lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones durante los próximos 2 meses y medio. ¿Están listos para este viaje? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos exhorta. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos juntos y pidamos la bendición de Dios para este tiempo. Oramos que el Señor bendiga la lectura de su palabra y que nuestros oídos, ojos y corazones estén abiertos para recibir cada regalo que Él tiene para nosotros. Señor, te pedimos que unifiques a nuestra comunidad, en tanto que discernimos tu voluntad. Permítenos estar abiertos al poder del Espíritu Santo y decir sí a la transformación que anhelas ofrecernos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero enfocarme en el difunto artista Prince. Algunos de ustedes conocen su música y algunos le aman. En el 2016, después de su muerte, el New York Times publicó un artículo de opinión sobre la vida de Prince, tratando de comprender quién era y qué influyó en su música. En el artículo se habló sobre la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad en la vida de Prince. Se mencionó que para él el amor de Dios y los impulsos sexuales que sentimos son uno y lo mismo de alguna manera. Para Prince todo proviene de la misma raíz dentro de un ser humano. Según él, Dios plantó estos impulsos y nunca está mal sentir de esta manera.
considera que el impulso mismo es sagrado. Al leer estas palabras y reflexionar sobre la vida de Prince, podemos no estar de acuerdo con su ética sexual o su forma de vivir. Sin embargo, lo que es realmente importante destacar es su capacidad para conectar la espiritualidad y la sexualidad. A menudo en nuestra cultura y en la iglesia, estas dos cosas se separan. En la iglesia nos enfocamos tanto en la espiritualidad que evitamos hablar de la sexualidad. Mientras que en la cultura hablamos de sexualidad sin tener en cuenta la espiritualidad. A lo largo de esta serie queremos unir estas dos cosas. Queremos definir estos términos importantes y explorar cómo mantenerlos unidos. Deb Hirsch ofrece una definición útil de espiritualidad y sexualidad. Ella define espiritualidad como un vasto anhelo que nos impulsa más allá de nosotros mismos en un intento de conectarnos, explorar y comprender nuestro mundo. Es la compulsión interna de conectarnos con el otro eterno, es decir, Dios. La espiritualidad es un anhelo profundo de conocer y ser conocidos por Dios en niveles físicos, emocionales, psicológicos y espirituales. En cuanto a la sexualidad, Deb Hirsch la define como el deseo profundo y el anhelo que nos impulsa más allá de nosotros mismos en un intento de conectarnos y comprender a quien es diferente a nosotros. Es el anhelo de conocer y ser conocidos por otras personas en niveles físicos, emocionales, psicológicos y espirituales. En esencia, tanto la espiritualidad como la sexualidad representan un anhelo de conocer a Dios y ser conocidos por Dios, así como de conectarnos y ser conocidos por otros. A lo largo de esta serie vamos a profundizar en estas definiciones y vamos a explorar cómo podemos mantener unidas la espiritualidad y la sexualidad. Nuestro objetivo es comprender el profundo anhelo que Dios ha puesto en nuestros corazones de conocerlo a Él, de ser conocidos por Él, así como de conectarnos con otras personas y ser conocidos por otras personas en niveles muy profundos. Es importante que como iglesia tengamos una conversación sobre esto, que examinemos las Escrituras en relación a la espiritualidad y la sexualidad, ya que son aspectos fundamentales de nuestra humanidad. La iglesia ha enfrentado dificultades desde el principio al tratar de integrar la espiritualidad y la sexualidad. No solo ha sido un desafío de los últimos años o en Estados Unidos, sino que ha sido un problema desde el inicio mismo de la iglesia. Cuando escucho a la gente decir que debemos ser como la iglesia primitiva, debo recordarles que en aquel entonces las cosas no eran perfectas. Había problemas e incluso muertes durante los sermones. No estoy segura si quiero volver a esos tiempos. Por eso debemos abordar este tema y reconocer que la iglesia ha tenido dificultades en tratar el tema. Ha habido silencio, crítica, incomodidad y falta de discernimiento de las Escrituras. La iglesia ha carecido de integridad y de carácter. ¿Cómo puede la iglesia predicar sobre la sexualidad cuando nosotros mismos estamos lidiando con nuestra propia integridad y con nuestro carácter? Hablar de esto conlleva muchos desafíos. Además, el quebrantamiento sexual y la vergüenza son aspectos complicados de abordar. Todos llevamos algún grado de quebrantamiento sexual en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Se manifiesta de diversas maneras, como adulterio, divorcio, disforia de género, lujuria, pedofilia, pornografía, violación, sexismo, abuso sexual, adicción sexual y tráfico sexual. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque hay mucho dolor, muchas personas heridas y atrapadas en formas tóxicas. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, especialmente en este aspecto, ya sea que estemos casados o solteros, que seamos gay o heterosexuales. Todos enfrentamos desafíos con los que debemos luchar. Nuestra esperanza para esta serie es avanzar en dirección a la integridad sexual, buscando la gracia y la sanidad que Dios ofrece. Esta es una introducción a una serie más amplia sobre la integridad sexual y todo lo que implica. Regresamos entonces a Romanos capítulo 12, porque el apóstol Pablo tiene mucho que decir sobre la transformación y la adoración a Dios. Quiero tomar los primeros 2 versículos de capítulo 12 de Romanos y explorarlos un poco. Luego extraeré algunas verdades teológicas importantes y las implicaciones para nuestras vidas, tanto a nivel individual como comunitario. Empieza así: por lo tanto, hermano. Y claro, esto incluye hermanos y hermanas. Y quiero resaltar la importancia de la comunidad en la transformación. No podemos experimentar una transformación profunda si tratamos de hacerlo solos.
Necesitamos estar en comunidad, conocernos y ser conocidos por otros. La transformación requiere la comunidad y la comunidad del pueblo de Dios. Pablo continúa diciendo, por las misericordias de Dios. Esta frase es crucial. Nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios y reconocer nuestra transformación se basa en su gracia y amor incondicional. Es por su misericordia que somos motivados a buscar la transformación en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, la transformación es un proyecto comunitario. Necesitamos estar en comunidad y reconocer la misericordia de Dios. A medida que avancemos en esta serie, vamos a explorar algunas verdades teológicas y vamos a procurar aplicarlas a nuestras vidas. Lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2, se lo dice a la luz de algo que ocurrió previamente en el capítulo 11 de Romanos. Allí, el apóstol Pablo ha estado hablando sobre la misericordia de Dios, su poder y las maneras en que su misericordia se ha manifestado al pueblo de Dios a través de Jesucristo. Por esas misericordias, que terminan en el capítulo 11 con una alabanza, una doxología, es que el apóstol exhorta a considerar la transformación como resultado de la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces, a la luz de las misericordias de Dios, te exhorto a considerar que la transformación no es algo que producimos nosotros mismos y que primero nos transformamos y luego obtenemos la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que produce la transformación. No nos ganamos su gracia por componernos, por llegar puntualmente a la iglesia o leer las Escrituras. La gracia de Dios no viene después de haber hecho el bien. Siempre su gracia, su misericordia es primero. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que es la bondad de Dios, las misericordias de Dios las que nos llevan al arrepentimiento. No es nuestro arrepentimiento lo que conduce a la bondad de Dios. En vista de la misericordia de Dios, te pregunto, ¿por qué Dios ha sido bueno contigo? ¿Por qué su misericordia ha sido derramada sobre ti en Jesucristo? ¿Por qué el Espíritu Santo está contigo? ¿Por qué la bondad y la gracia de Dios están sobre ti? Su misericordia es un regalo gratuito. Ahora, con nuestros cuerpos debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, esa es la verdadera y apropiada adoración a Dios, en respuesta a las misericordias de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos insta a ofrecer nuestros cuerpos, es decir, la totalidad de nuestro ser. Aquí surge una pregunta importante. Cuando Cristo murió por ti, ¿murió por tu alma o por tu cuerpo? La respuesta es, sí, Jesús murió por todo tu ser, no solo por tu alma. Murió por el mundo entero y tu cuerpo está incluido allí. Hemos recordado que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no fue como una especie de figura fantasmal, sino que realmente resucitó como un cuerpo. Esto nos recuerda que algún día también resucitaremos con cuerpos glorificados. Dado que nuestros cuerpos son importantes, debemos ofrecerlos completamente al Señor. Esto es una manera adecuada de adoración. Sin embargo, también nos dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 2, que no nos ajustemos al patrón de este mundo. En otras palabras, ¿quién está moldeando nuestra forma de ser? Estamos siendo influenciados por nuestras familias, por nuestra familia circundante, por nuestros miedos y ansiedades, pero también debemos ser moldeados por las Santas Escrituras y por el modelo de Jesucristo. Nuestra esperanza es ser conformados a su imagen, porque las enseñanzas de Jesús, su vida y el fruto del Espíritu Santo son las cosas que realmente transforman nuestras vidas. No podemos conformarnos al patrón de este mundo. Eso nos lleva a hacer una pregunta importante. ¿Cómo pensamos acerca de nuestros cuerpos y de la sexualidad? Cuando el apóstol Pablo habla de renovar nuestra mente, no se refiere simplemente a memorizar la Biblia. La renovación de nuestra mente implica un enfoque de vivir conforme a la manera de Jesucristo. Él es quien nos transforma a través de la renovación de nuestra mente. Al contemplar a Jesús, su vida y sus enseñanzas, nuestras vidas son transformadas a su imagen. Quiero resaltar 4 verdades. La primera verdad importante es que debemos reconocer que nuestros cuerpos son parte de la buena creación de Dios. Dios creó nuestros cuerpos como algo bueno. Esto lo encontramos en Génesis 1, cuando Dios crea a los seres humanos y los creó y le pareció bueno, en gran manera. En la historia ha habido enseñanzas en la iglesia que afirman que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Esto ha llevado a extremos, y a donde se ha promovido la privación y la negación de todos los deseos que experimentamos, bajo la premisa de que si algo nos gusta y nos hace sentir bien, debe ser malo. Segundo,
es importante tener en cuenta que vivimos en una realidad donde nuestros cuerpos están sujetos al pecado. El pecado ha afectado nuestras vidas y ha corrompido nuestro mundo. Y aunque el mundo no suele hablar con estas categorías de pecado, etc., la Iglesia reconoce que el pecado no se limita a nuestros actos, sino que es un poder que nos separa de Dios y nos aleja de su voluntad y de su reino. La tercera verdad, debemos reconocer que la encarnación de Dios en Cristo santifica nuestros cuerpos. Es asombroso pensar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Con la venida de Cristo, nuestros cuerpos son dignificados. Jesús se hizo uno de nosotros, humano, para afirmar que nuestros cuerpos son buenos. Y la cuarta verdad, desde una perspectiva teológica, la resurrección que celebramos en Semana Santa confirma la centralidad del cuerpo, la importancia del cuerpo. Todo esto nos lleva a comprender que nuestros cuerpos importan, son relevantes ante los ojos de Dios en nuestra adoración y en nuestro seguimiento a Jesús. Estas 4 verdades tienen importantes implicaciones para nuestra iglesia. Y ahora quiero explicar 6 razones por las que estamos haciendo esta serie. Primero, debemos recordar que todos estamos afectados por el quebranto sexual. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron este quebranto. Es alentador ver que no estamos leyendo en la Biblia sobre personajes perfectos, sino de individuos quebrantados que son restaurados por la obra de Dios. Nuestro quebranto se manifiesta de diversas maneras, y con ello viene la tentación de establecer jerarquías de pecado. La Iglesia ha tenido la tendencia de crear jerarquías de pecado, en lugar de liderar el camino de la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo el apóstol Pablo al reconocerse a sí mismo como el primero de los pecadores. En lugar de establecer jerarquías de pecados, debemos tener en cuenta lo que destaca la Biblia. La codicia, el chisme y el uso irresponsable de la lengua son pecados que la Biblia destaca, pero a menudo no los consideramos como los peores pecados. En cambio, solemos enfocarnos en aquellos que nos parecen más desagradables o groseros. Debemos esforzarnos en no crear nuestras propias clasificaciones o jerarquías de pecados. En la iglesia New Life Fellowship hacemos un esfuerzo para no crear jerarquías de pecados, sino reconocer que todos estamos quebrantados y necesitados de la gracia de Dios. La segunda implicación es que sanidad sexual no es perfección moral. A medida que hablamos sobre la integridad sexual en esta serie, reconocemos que no estamos buscando la perfección, sino que se forme nuestro carácter. La integridad sexual no consiste en vivir algo de manera perfecta, sino en bregar, luchar fielmente contra aquello que le desagrada a Dios. Somos invitados, por la gracia de Dios, a examinar juntos las Escrituras en comunidad, reconociendo que necesitamos su gracia y misericordia. Eso no significa alcanzar la perfección moral. De hecho, la integridad sexual nos invita a confesar las áreas de nuestras luchas para encontrar ayuda y gracia tanto de Dios como en la comunidad de los fieles, en la iglesia. Por lo tanto, no estamos esperando llegar al final de esta serie y decir, ya no lucharé más contra este pecado. Oro que Dios nos dé un gran avance a lo largo de esta serie, pero no estamos buscando la perfección moral. La única persona moralmente perfecta es Jesucristo, y descansamos en su justicia. No descansamos en nuestra rectitud. Por eso reconocemos como comunidad que la integridad o la sanidad no implica perfección moral. Tercero, a lo largo de esta serie también exploraremos la implicación de discernir a quién le entregamos nuestros cuerpos. Estamos inmersos en una cultura que trivializa la sexualidad y la intimidad sexual. En películas y en la cultura en general, a menudo se presenta el caso de que alguien conoce a alguien sin siquiera saber su apellido, y la escena cambia a un hotel o a otro lugar. La cultura puede ser frívola en lo que respecta a quién le entregamos nuestros cuerpos. Debemos mirar la sabiduría de las Escrituras y la sabiduría de la Iglesia a lo largo de la historia, que nos enseñan que la sexualidad y la intimidad sexual son un fuego que es común a los humanos. Y solo hay un recipiente lo suficientemente fuerte como para contener verdaderamente ese fuego, y ese es el matrimonio. El matrimonio es verdaderamente el contenedor sagrado que puede contener el fuego salvaje, que es la intimidad. Sé lo contracultura que es esto que estoy diciendo, pero es un fuego.
Y muchas personas han resultado heridas debido a la forma en que hemos entregado nuestros cuerpos frívolamente a otros, ya sea por coerción o por decisión propia. Así que debemos hacer el trabajo arduo, amigos, de discernir a quién le entregamos nuestros cuerpos. 4. Sanidad sexual implica relacionarse con otros de una manera en la que no se usa a las otras personas como objetos o cosas. Vivimos en una sociedad marcada por la objetivación o cosificación. Nomás miren el impacto que la pornografía tiene en nuestra cultura. Esta forma de usar a las personas y con la imaginación a veces crea relaciones fantasiosas en nuestra mente. En las próximas semanas escucharemos las palabras de Jesús, dirigidas principalmente a varones, aunque también se aplica a hombres y a mujeres, pero principalmente a varones, sobre cómo tratar a las personas de manera que no sea como objetos. Lo contrario es buscar la comunión, el uso de las personas de una manera que sea caracterizada por amor sacrificial, compasión. Por lo tanto, debemos reconocer que la integridad sexual trata de ordenar nuestras vidas para no usar a las personas como objetos o como cosas. 5. Sanidad sexual es ver a Dios como la fuente y el fin de mis anhelos. Dios es la fuente y el fin de los anhelos que tengo de ser conocido, amado, de intimidad y de vulnerabilidad. Es por ese profundo deseo espiritual de conectarte con Dios que se ha creado en ti estos anhelos que en última instancia te apuntan hacia Dios. Es decir, queridos amigos, en nuestra vida en la tierra, nunca llegaremos a un punto en que todos nuestros anhelos estén totalmente satisfechos. Quizás las personas solteras aquí dirán, si tan solo pudiera casarme, entonces mi soledad desaparecerá. Otros dicen, si me caso, se resolverá el problema que tengo de impulsos sexuales. El matrimonio no resolverá la lujuria. El matrimonio en muchos casos intensificará los problemas de soledad o de lujuria, porque Dios es la fuente de mis anhelos, Dios es el fin de mis anhelos, y todo está diseñado para señalarme y apuntarme hacia Dios. 6. Por último, ¿por qué estamos haciendo esta serie? Una de las implicaciones que quiero que comprendas es que el Evangelio ofrece buenas noticias a aquellos que llevan vergüenza. He estado en esta iglesia durante 15 años y he tenido muchas conversaciones con personas a lo largo de los años. Y hay una cosa que sé. Hay muchas personas en nuestra iglesia que llevan una profunda vergüenza por lo que han hecho. La vergüenza no es simplemente haber hecho algo malo. La vergüenza es creer que soy malo, que hay algo en mi ser que no vale nada. Es muy fácil para nosotros vivir con una vergüenza debilitante. Sin embargo, amigos, el Evangelio ofrece buenas noticias para aquellos de ustedes que están atrapados en la vergüenza. Esto es lo que me encanta de la historia de la crucifixión y cómo Jesús revierte la maldición. Cuando miramos el Viernes Santo y la crucifixión, vemos lo que Jesús hace. Lo que Jesús hace está conectado con el resto de la historia bíblica. Piensan en Adán y Eva por un momento. Después de pecar, tomaron del fruto de un árbol que Dios había dicho que no coman. Ellos dijeron, con este acto, queremos ser como dioses, que se haga mi voluntad. Y después de eso, Génesis 3, reconocieron que estaban desnudos. Se escondieron, cubiertos de vergüenza. Y por otro lado, mira a Jesús. Jesús cuelga de la cruz, desnudo, y conquista la cruz de la vergüenza. La cruz no es solo la buena noticia de que somos perdonados, ni tan solo la buena noticia de que iremos al cielo cuando muramos en Cristo. La cruz es la buena noticia de que la vergüenza ya no tiene poder sobre nosotros, para que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Así que alabado sea el Señor, amigos. Mientras estamos en esta serie, estamos abiertos al Espíritu Santo, a la gracia transformadora de Dios. Todos venimos aquí con luchas, problemas, influenciados por nuestras familias, culturas y nuestras propias ansiedades. Pero alabado sea Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Jesucristo ha resucitado de los muertos y el Evangelio ofrece buenas noticias. Todos podemos ser transformados y cambiados en su nombre. No tenemos que vivir con una vergüenza que nos debilita. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. A medida que avanzamos en esta serie, amigos queridos, confío en que Dios hará un gran trabajo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros matrimonios, en nuestra soltería y en nuestras amistades. Mi esperanza es que todas estas cosas, a medida que las exploramos, se establezcan, se sanen en el contexto de adoración, oración, humildad y autoexamen. Sé que muchas iglesias no quieren tocar estos temas, pero creo, amigos, que New Life Fellowship está en una posición única para mostrar lo que se puede hacer. No me hago ilusiones de que todos vamos a ver las cosas de la misma manera. No me hago esas ilusiones.
Pero alabado sea Dios, que podemos mostrar al mundo que nos rodea, que podemos trabajar, esforzarnos por la plenitud, podemos encarnar el amor, la humildad, la misericordia, la compasión y la curiosidad por entender a los demás. Podemos mostrar lo que es posible cuando Jesucristo es el Señor de un pueblo. Que este sea nuestra realidad mientras caminamos juntos y oramos juntos. Por eso os exhorto, hermanos y hermanas, en vista de las misericordias de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. No os conforméis a este mundo, sean transformados por la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Señor amado, necesitamos tu gracia como comunidad, necesitamos tu gracia como individuos, necesitamos tu gracia como familias. Por eso guíanos y oro a que nos llegues a aguas más profundas de humildad con tu amor. Por todas estas cosas te alabamos, Señor. Querida persona que estás escuchando este podcast, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te llene de paz, que salgas de este tiempo de comunión en el poder del Espíritu Santo, dando testimonio de Jesús, de su amor, de su misericordia. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Te espero en el siguiente podcast. El siguiente mensaje habla de cómo salir del quebrantamiento sexual. Y vamos a describir diferentes formas de quebranto. Te esperamos.